Aquí estamos con el astrólogo Walter, que nos va a explicar un poco sobre el tema de la astrología natalicia y nos va a dar a conocer una serie de conocimientos ancestrales sobre esta técnica. Nos va a resolver una serie de preguntas para el auditorio que pueden ser de interés general. Es un astrólogo que lleva muchísimos años de experiencia, tanto en el extranjero como en México, y que ha aplicado la astrología durante muchos años. Por favor, Walter, ¿nos podría comentar cómo llegó usted a la astrología, cómo ha sido su carrera, de dónde le nace el interés para dedicarse a esto de manera profesional? Muy bien, primero gracias Pablo para invitarme a la entrevista. El tema o la inquietud nace ya muy temprano en mí. En los últimos 30 años me he dedicado a estudiar y emplear la astrología incluso profesionalmente como consultor y dando clases. Al mismo tiempo escribiendo libros. ¿Cómo llegué en una fase entre 20 y 30 años donde estaba viajando mucho y por otro lado un poco descontento profesionalmente? Comencé a buscar en el mundo esotérico respuestas. Estoy hablando aquí de los años, al principio de los años 80. Y logré después entrar a escuelas serias e interesantes en la mitad de los años 80 en Suiza, Zurich, donde pude estudiar astrología de forma formal. Finales de los años 80 llegué aquí a México y desde casi el principio de los años 90 me dedico a dar clases y consultas de astrología. ¿Sí? Entonces, algo que se ha desarrollado en mí, se puede decir, desde los años 80 de forma muy intensiva, primero en estudios y después haciendo algunos años de práctica que se convirtieron después en mi profesión. Actualmente, sí se puede decir, tengo 25 años de experiencia en dar consultas y clases y puedo decir que la astrología occidental, tal cual como la conozco, la aplico, ayuda mucho al ser humano a orientarse al autoconocimiento y la orientación, en pocas palabras. Es de alguna forma una guía, una ayuda de vida, compatible con muchas terapias que también en la actualidad se emplean en el mundo de la sanación o la holística. Okay. ¿Qué es la astrología? ¿Qué es la astrología? Si usamos la palabra astrología viene de a que astron significa estrella y logos significa conocimiento. Entonces es el conocimiento de las estrellas. Esa es la enseñanza, ¿sí? Que viene de la relación entre el ser humano en la tierra y el cielo que lo rodea con toda su información, se puede decir. Primariamente no son tanto las estrellas, sino son los planetas, los que giran como la Tierra alrededor del Sol, que nos muestra y nos presenta al astrólogo mucha información. Es decir, que la astrología, esta astrología que conocemos, que divide a la humanidad en 12, que aparece en los medios de comunicación, normalmente es la primera entrada, ¿sí? Para las personas a la astrología, es el primer contacto, pues. La astrología seria es una astrología que hace un estudio, ¿sí? A base de hora, fecha y lugar de nacimiento. Y eso y a través de este estudio se puede
aplicar lo que es una astrología para entender la vida de los seres humanos aquí en la Tierra. La astrología de todos modos, o de muchas áreas que lo puedes ver, ayuda a conocerte más, mejor, ¿sí? Conocer también tus defectos. ¿Sí? Ok. Eh, En el caso de lo que menciona usted de que los planetas son más importantes que las estrellas, ¿por qué razón es que los planetas tienen, digamos, más influencia o más repercusión para poder saber de una persona? Ok, bueno, lo que pasa es que están mucho más cerca de las estrellas. Las estrellas, que son otros soles, otros sistemas solares, todos ellos, ¿sí? Son fijos, siempre están en la misma posición en relación a la Tierra. Bueno, sí tienen un pequeño movimiento, pero casi siempre están en la misma relación. Entonces, ellos sí tienen un efecto de fondo, podemos decir. Influye sobre la parte de la conciencia más profunda del ser humano. Y lo que está más cerca es lo más obvio o lo más significativo, donde podemos decir que la posición de la luna es el astro que está más cerca de la Tierra, influye fuertemente en el ser humano a nivel emocional y sentimental. Después, el otro astro que es de muchísima importancia es el Sol. Es el centro de nuestro sistema solar y la Tierra y todos los otros astros giran alrededor de él. Y el Sol, más que nada, o el único de todos estos 10 astros que tomamos en cuenta astrológicamente, el Sol es el único del cual sale energía en forma de calor y de luz, lo que provoca también la vida en la Tierra. Entonces, Sol y Luna son los astros más importantes. Interesante es que desde la Tierra, Sol y Luna se ven del mismo tamaño, pero no lo son de verdad, ¿sí? Pero se ven del mismo tamaño, mucho más grande que los otros planetas. Ok. En su opinión, ¿cómo es que se ejerce esa influencia? ¿Cómo hay esa correlación entre la posición de los planetas y la vida de un ser humano o la vida de los humanos? ¿Cómo se da? ¿Son los rayos de luz que emite cada Sí. planeta? ¿O cómo es? Mira, sí, es una buena pregunta y posiblemente hay muchas respuestas a ella, ¿sí? Ahora, te digo, no es nada más los seres humanos que estamos en resonancia a esto. También tú puedes, por ejemplo, levantar un horóscopo para una pregunta, lo que es astrología horaria, y tú vas a poder encontrar la respuesta a tu pregunta en el horóscopo del momento, de la pregunta. Claro, tienes que ser un buen astrólogo, ¿sí? Pero si hay una pregunta muy importante y significativa, tú vas a encontrar la respuesta. Es decir, que hay un... Después, hay una forma de aplicar la astrología y se llama astrología eleccional. Entonces, tú buscas, por ejemplo, alguien se va a casar, alguien va a abrir un negocio, entonces el astrólogo busca astrológicamente las mejores constelaciones para tal propósito. Puedes influir positivamente sobre el evento que se inicia, ¿sí? O el proyecto y sobre el futuro de este proyecto. ¿Sí? Elegiste una carta de acuerdo al propósito. Okay. Después se aplica la astrología en los seres humanos. Tú preguntas por qué y cómo. Y además, en pocos minutos tengo que darte una respuesta. Fíjate, por ejemplo, nos damos cuenta, la gente que es sensible se da cuenta que hay un cambio a nivel emocional, a lo mejor día por día. Si tú ves en la noche hacia el cielo, tú ves que la cara de la luna diariamente cambia. Entonces, hay una relación entre esa luna y tu estado sentimental. En unos más, en otros menos.
La gente que nace en luna nueva o de luna llena normalmente sienten fuertes efectos cuando cada 2 semanas hay luna nueva o luna llena. Ok. Entonces, los campesinos muchos campesinos saben que en ciertos momentos conviene a sembrar, cosechar o hacer diferentes tipos de trabajos en el campo porque favorecen ciertas posiciones de la luna, de la fase lunar, favorecen cierto tipo de actividades del campo para optimizar todo tipo de cultivos. Ok. Los pescadores saben también que en ciertos hay más facilidad de pescar que en otros. Ese es un antiguo conocimiento, viene que los seres humanos cuando eran nómadas y se dedicaban a la cacería, se usaban las fases lunares para optimizar sus cosechas. Después el ser humano, cuando comenzó a asentarse, se usaba más el ciclo lunar en combinación con el ciclo solar para determinar las estaciones en cuales convienen las siembras para garantizar después las cosechas. Ok. Entonces, eso es algo muy sencillo que te traté de explicar, que existe a nivel de la naturaleza, está a nuestra disposición, es gratuito, y si lo refinamos, nos damos cuenta que todos los planetas que representan diferentes partes de nuestra personalidad o son diferentes facetas de nuestra mente, influyen sobre nuestra vida. Mercurio sobre nuestra comunicación, Venus sobre nuestra vida afectiva, ¿sí? Marte sobre la manera como nos vamos a imponer, etcétera, etcétera. Todos los planetas tienen un sentido, un significado en nuestra vida. Y su posición por signo, por casa, en su posición angular que llamamos aspectos, da y produce la individualidad de cada ser humano. Todo un potencial también de talentos. Conociendo su carta natal, entonces uno puede realmente optimizar su propia vida, sus posibilidades, conociendo su potencial astrológico. Ok. En cuanto a la astrología, ¿cómo surge? ¿De dónde viene? ¿En qué momento aparece en nuestras civilizaciones? Sí, la astrología, los datos astrológicos o testimonios que tenemos son probablemente como 20.000 años antes de Cristo, donde se localiza sobre huesos señales de diferentes fases lunares. Entonces, eso es un testimonio que las antiguas culturas que vivían de la cacería se comenzaban a orientar en las fases lunares. Lógicamente es algo muy sencillo, primitivo, se ha desarrollado en la época de Mesopotamia, de Babilonia y Mesopotamia, se ha desarrollado ampliamente, con una cierta o pequeña, o con una cierta influencia también del conocimiento esotérico griego, o hermético, por dicho griego. Perdón, egipcio. Después, este conocimiento de Mesopotamia se vino hacia Grecia. En los últimos 600 años, se ha desarrollado la astrología horoscópica. Esta astrología que se relaciona con los seres humanos. La astrología comenzó a tomar la forma que la conocemos en la actualidad a partir de Grecia. En Grecia se definieron el zodiaco de 30 grados, de 12 signos. Antes había nada más 7 planetas, los 7 planetas tradicionales visibles,
vienen básicamente de Grecia. Los griegos le dieron orden a la astrología. La astrología se pasó a Roma y cayó después en una fuerte decadencia. Gracias a los árabes, la astrología regresa a Europa después a través de los moros a España. Alrededor del año 1000, por ahí, el rey Alfonsino el Sabio en España comenzó a traducir los textos árabes al castellano y también al latín. Y de esta forma la astrología regresa a Europa. Se desarrolla hasta el 1500, 1600 y 1700, 1600, 1700 comienza a desaparecer la astrología en las universidades. Comienza a desaparecer, pero había un gran florecimiento, ¿sí? Un renacimiento a nivel de la astrología, estaba presente en todas las universidades, la madre de todas las ciencias. Comienza después a desaparecer con la industrialización, se puede decir, comienza a desaparecer, el mundo se vuelve más racional. En finales del siglo antepasado renace la astrología desde grupos ocultistas o esotéricos como Rosacruces. Teosofía también reaparece como una astrología esotérica, después una astrología más científica basada en estadísticas. La astrología se vuelve después más relacionada con la psicología moderna y se comienza a desarrollar ampliamente a partir de los años 80. La ayuda de las computadoras ayudó mucho a que se desarrolla ampliamente la astrología como autoconocimiento, como combinado con la psicología moderna, con la psicología profunda. Finales del siglo pasado, principios de los años 90, grupos de astrólogos en España y en Estados Unidos comienzan a volver a traducir viejos textos que estaban mal traducidos. Entonces, en la actualidad tenemos acceso a los textos antiguos de la astrología y se comenzó a desarrollar una nueva corriente donde se combina la astrología tradicional con la moderna. Se comienza a dar un lenguaje moderno, psicológico, humanista a los descubrimientos antiguos de la astrología, combinándolo con la astrología moderna. Muy bien, qué interesante. Y bueno, entonces usted mencionaba al principio que la mayor aplicación de la astrología hoy día es la astrología natalicia, la de la carta natal de una persona o carta astral. Sí, creo que sí. Sí. La mayoría de los astrólogos nos dedicamos a la consulta astrológica. Claro. Y para nuestro auditorio, ¿nos podría por favor explicar qué es exactamente esa carta astral? ¿Por qué al momento del nacimiento esa posición de los astros tiene que ver con cómo va a ser esa persona, qué talentos va a desarrollar, cuál va a ser su destino? ¿Cómo es que hay esa conexión entre ese momento de nacimiento, esa foto que se hace del cielo en ese momento y una vida que puede durar años, 80, 90? Claro, sí. Sí, nosotros lo que hacemos, levantamos un horóscopo, una imagen del cielo
para el momento del primer aliento de una persona. Entonces nos va a dar una figura muy peculiar para cada quien. La astrología, lo que podemos decir, es un lenguaje simbólico. Los planetas representan energías universales que están distribuidas en cada horóscopo de manera distinta, de acuerdo a la fecha, hora y lugar de nacimiento. Tenemos un círculo que es el zodiaco con 12 signos. Más o menos cada mes, cada 30 días, cambia el signo que nos da un tipo de carácter básico para cada persona. Una manera como cada quien se realiza. En el caso, por ejemplo, yo tengo el sol en Acuario, mi manera de realizarme es al estilo del signo Acuario. Entonces eso ya es una información si yo ya sé algo sobre qué significa el signo Acuario. Ahora es una pequeña información porque aparte del Sol hay 10 planetas y cada uno representa una fuerza universal distinta. Esos planetas están, como dijimos, en cada horóscopo de manera diferente de acuerdo a fecha, hora y lugar de nacimiento. Por ejemplo, un ser humano que nace en esta tierra, entonces tiene en el horóscopo simbolizado el horizonte, ¿sí?, con una línea horizontal. En el este, en el momento del nacimiento, asciende un signo. Y en el oeste desciende un signo. Entonces el signo que asciende en el este es el ascendente. En el signo del oeste desciende el signo en el descendente. En el meridiano tenemos el signo en el medio cielo y abajo tenemos el fondo del cielo. Entonces es una estructura ya básica del signo. Y a partir de esa división en 4, podemos dividir cada carta en 12 casas a partir del ascendente, que son 12 áreas de la vida en cuales se expresan las fuerzas planetarias. Y esos planetas entre sí forman líneas y conexiones. Depende de la distancia, forman aspectos. Y esos aspectos, ¿sí?, pueden ser armoniosos, como la distancia de 60 o de 120 grados, o puede ser tensa, como la distancia de 90 grados, que es una cuadratura, o la oposición de 180 grados. Depende de qué planeta, con qué planeta está en aspecto, se produce algún efecto, alguna conexión, alguna combinación de dos energías planetarias. Y eso lógicamente da pautas muy claras al astrólogo para poder interpretar y descifrar o explicar la vida, el potencial, los talentos o los peligros que están detrás de esas combinaciones planetarias. Más que nada ayuda a las personas a conocerse más o enriquecerlas. Entonces, ¿cómo es posible? Bueno, es posible que nosotros podemos hablar de esta manera de la astrología porque hemos hecho ya mucha experiencia. La humanidad desde más de 5.000 años está observando la posición del planeta Marte. Por ejemplo, es un planeta de color rojo, rojo el fuego. Por lo tanto, es un planeta que se relaciona con el dios de la guerra en la mitología. Y tiene que ver con el potencial de voluntad, con las defensas, el líbido masculino del ser humano. Entonces, la astrología o el horóscopo funciona porque es una ciencia de experiencia que ha comprobado repetidas veces
las mismas constelaciones con los mismos efectos. Nunca es lo mismo. Como todo cambia y está en movimiento, nunca es lo mismo, pero ciertas combinaciones apartan a ciertas tendencias. La siguiente pregunta que nos gustaría que nos respondiera es, ¿cómo es posible que un astrólogo pueda ver más allá del tiempo? Es decir, que pueda predecir eventos futuros. Ya. ¿Qué técnicas se utilizan o cómo se hace eso? Sí, mira, predicción, ¿sí? La predicción, mira, la astrología es un lenguaje simbólico. La predicción también es simbólica. Ahora, si yo conozco un horóscopo, si conozco la vida de esta persona un poco más o menos, entonces me ayuda a entender su propia carta, su simbolismo y sus actividades en este momento. Entonces sus miedos y sus inquietudes o sus posibilidades y oportunidades, yo los veo reflejado en las constelaciones del momento. Entonces, toma en cuenta, tenemos una carta natal con sus 10 planetas. Después del nacimiento, estos planetas comienzan a moverse, tal cual como en el cielo se mueven también sobre tu horóscopo. Esos movimientos de los planetas se captura mediante diferentes técnicas, ¿vale? Que pueden ser, que lo llamamos tránsitos, progresiones, direcciones de arco solar, retorno solar, el ritmo de los 7 años, etc. Son diferentes métodos para ver cómo la persona en ciertos momentos de su vida, qué ha vivido, qué tipo de resonancias dieron esos planetas. Entonces, si yo puedo entender en el pasado de esta persona, cómo actuaron ciertas constelaciones en su vida, entonces yo puedo hacer yo puedo intentar de hacer una predicción. Digamos, me baso más o menos en experiencias del pasado para hacer una proyección hacia el futuro. Entonces, lo que tenemos es 10 planetas, de los cuales especialmente los últimos, los más lentos, hacen en su recorrido actual en el cielo, provocan aspectos hacia nuestra carta natal, y esos aspectos el astrólogo los interpreta. El astrólogo los interpreta como influencias temporales, pero finalmente son parte de procesos también, que muestran oportunidades, problemas, obstáculos y sus posibles soluciones en la vida. Y a nivel cronológico, el astrólogo puede elaborar una lista donde él ve en qué momento, qué tipo de influencias hay. Y de esta manera, el astrólogo puede dar a una persona una cierta guía para sus próximos meses. Un apoyo que en momentos de decisiones importantes y en reflexiones puede tomar en cuenta esta información astrológica, que le dice, por ejemplo, ¿sabes qué? En 2 días el planeta Urano está haciendo una oposición a tu Marte. Ten cuidado, no trata de no ser demasiado nervioso, trata de estar relajado cuando manejas, etc. Trata de ser creativo, haz deporte, no te peleas. Y a lo mejor pasa el tiempo y después el cliente vino y dijo, ¿sabes qué? Justo en esa fecha lo que me pasó fue tal y tal cosa. Entonces ya tenemos ubicado algo en su carta natal que dio resonancia a una constelación. Es un ejemplo nada más, ¿sí? De esta manera yo puedo suponer cómo futuras constelaciones
pueden actuar en la vida de él o cómo él la puede percibir en su conciencia. Básicamente, le digo, más experiencia que tiene un ser humano, más sensible que es, también más abierto, ¿sí? Entonces, más fácil puede transmitir información a otra persona de este índole. Y si no es muy sensible, entonces la información se queda más en un nivel más simbólico. El cliente mismo tiene que hacer un cierto esfuerzo para que esos símbolos en su conciencia comiencen a producir efectos, formas, soluciones, etc. Pero bueno, entonces digamos que esas influencias dan cierto margen a el libre albedrío, ¿no? A la libre decisión. Es decir, dan una energía que nos hace estar más proclives a un cierto tipo de actividades, a un cierto tendencias, tipo de creo que tendencias es una buena palabra. Sí, sí, exacto. Tendencias emocionales, tendencias de posibles oportunidades, etcétera. Sí. Pero entendiendo nuestra carta astral, pues podemos de algún modo decidir como personas hacia dónde enfocamos esa energía, ¿es correcto? Sí, muy correcto. Yo creo que, mira, existe el libre albedrío y el destino al mismo tiempo. Entonces, ciertas cosas ya están como preescrito, ciertas tendencias ya las tienes. Ahora, el libre albedrío creo que es aceptar o no aceptar lo que ya está predicho. Y después viene tu actitud frente a todo eso que puede mejorar o superar algo que potencialmente es problemático. Por eso es un poco relativo. Un horóscopo que presenta a lo mejor contactos, aspectos o tendencias difíciles no necesariamente es malo eso para la persona, porque justamente esas diferentes tendencias difíciles se convierten en retos. Y si una actitud positiva, con una libre albedrío, una voluntad a favor de evolucionar, puede hacer de que algo que es potencialmente un conflicto, algo difícil, puede convertirlo en una gran joya. Y eso tiene que ver un poco con la disposición de querer crecer o evolucionar en la vida. Ok, excelente. Bueno, nuestro querido Walter, pues le agradecemos mucho su tiempo en ilustrarnos sobre la astrología, poder ayudar a nuestra audiencia a que entienda un poco más de cómo funciona, qué es, qué puede esperar de tener su carta astral, de tener una interpretación más avanzada e incluso de poder acudir cuando tiene problemas o cuando tiene dudas, algunas decisiones importantes que tomar, a un astrólogo para poder asesorarse. Nos gustaría que nos compartiera también cómo nuestro auditorio podría ponerse en contacto con usted, contactarlo, asistir a su consultorio, en caso de que quieran pues tener una asesoría personalizada. ¿Cómo pueden hacerlo? Ok, llámame por teléfono, estoy aquí en la Ciudad de México, el número es 56 15 26 49. Pueden hacer contacto vía mi email, que es astrovalter@prodigy.net.mx. Tengo una página web que es www.astrovalter.com.mx. Entonces, conéctense conmigo. El contacto puede ser para que puedan acudir a una consulta astrológica. Gente que está interesado en tomar clases y cursos
pueden ponerse en contacto conmigo, mándenme su email y les agrego en mi lista. Frecuentemente tenemos clases, cursos, y para los que les interesa también, tengo varios libros escritos, 2 libros para principiantes, el manual de astrología, de astrología. Hay un libro que es un método de predicción que se llama El ritmo de los 7 años. Y tenemos una vez astrología eleccional para elegir los momentos adecuados, elegir los momentos, y astrología horaria. Esto es para dar respuestas a preguntas significativas. Si alguien les interesa, adelante, aquí hay mucha información astrológica y nosotros estamos a disposición de difundir y compartir este conocimiento ancestral. Perfecto. ¿Dónde pueden conseguir sus libros? Pero mis libros están en la librería Yuc, especialmente en Coyoacán, en el DF, y en la librería El Sótano. Muchas gracias por ver. Esto ha sido todo con nuestra entrevista al astrólogo Walter. Esperamos haya sido del interés de todos los amantes de la astrología y pronto les estaremos llevando nuevas entrevistas con otros astrólogos. Gracias por ver y no olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube. Hasta pronto.